Las agujas de cristal de Cataraprime se estremecieron cuando otra ola de energía atravesó los escudos del planeta. La alta consejera Saril observó desde la cámara de mando cómo las luces rojas de advertencia destellaban en cada superficie. Su piel azul translúcida titilaba con patrones de angustia, algo que no había sucedido en más de 3000 años. Informe, ordenó, con su voz cargada de los armónicos matices que la identificaban como noble entre los Qatari. El enjambre del vacío ha atravesado las defensas del borde exterior, informó el general Kate More. Su forma cristalina crepitaba con energía apenas contenida. 17 mundos se han oscurecido en el último ciclo. Lo están consumiendo todo a su paso. Zaratul cerró los ojos y buscó con su mente las señales psíquicas de su gente a lo largo de la galaxia. Donde antes había miles de millones de luces brillantes, ahora solo sentía oscuridad extendiéndose como una infección. El enjambre del vacío había regresado tal como lo advertían los textos antiguos. Durante 10.000 años, el Imperio Qatari había gobernado la galaxia con sabiduría y fuerza. Su tecnología avanzada podía transformar la materia a nivel molecular. Sus habilidades psíquicas les permitían comunicarse instantáneamente a través de vastas distancias. Habían traído la paz a más de 1 millón de mundos y guiado a especies jóvenes hacia la iluminación. Nada de eso importaba ahora. El enjambre del vacío era diferente a cualquier enemigo al que se hubieran enfrentado. Las criaturas existían parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales, lo que las hacía inmunes a las armas convencionales. Consumían no solo materia y energía, sino la esencia misma de la realidad. Los planetas no morían simplemente con la llegada del enjambre. Dejaban de existir. ¿Qué hay de la cuarta flota?, preguntó Zaratal. Se ha ido, respondió Kate More, mientras su luz se atenuaba. El almirante Beltanis intentó un asalto directo a su grupo principal. Perdimos contacto hace 6 horas. La alta consejera sintió algo que nunca antes había experimentado. Desesperación. Los cátaros siempre habían encontrado soluciones mediante la lógica y una planificación cuidadosa. Pero ¿cómo se podía planear contra un enemigo que consumía la lógica misma? La alta consejera interrumpió al jefe de comunicaciones Tarín. Mensaje entrante de la división de investigación. Afirmaban tener una propuesta. En cuestión de momentos, el científico jefe Mortin apareció en la cámara mediante una proyección holográfica. Su forma era más antigua que la mayoría, con profundas grietas que recorrían su estructura cristalina, testimonio de siglos dedicados al estudio. Honorable consejero, comenzó, creo que debemos considerar lo impensable. Hable. Debemos pedir ayuda. La cámara quedó en silencio. Para los Qatari, pedir ayuda a especies inferiores no solo era inusual. Era casi incomprensible. Ellos eran los maestros, los guías, los protectores. Nunca habían necesitado ayuda de nadie. Las especies más jóvenes carecen de la tecnología para enfrentarse a esta amenaza. El general Ketmore protestó. La mayoría ni siquiera puede viajar entre estrellas sin nuestra ayuda. Cierto, asintió Mortin. Pero quizá nos hemos equivocado al pensar en esto. El enjambre del vacío es antiguo, desde tiempos inmemoriales. Se han enfrentado a todas las estrategias convencionales que nuestros antepasados pudieron idear. Quizá lo que necesitamos no sea el pensamiento convencional. Saritol lo consideró. La mente cataría era estructurada, lógica, predecible. Era su mayor fortaleza en tiempos normales. Pero estos no eran tiempos normales. ¿Qué propone? Una transmisión galáctica. Ofrecemos nuestras tecnologías más avanzadas, derechos territoriales y vastas riquezas a cualquier especie que pueda brindar asistencia significativa contra el enjambre del vacío. Los demás consejeros comenzaron a brillar de agitación. La idea de compartir sus tecnologías más avanzadas con especies primitivas los perturbaba. Pero Saril recordó algo que su predecesor le había dicho una vez. El orgullo es un lujo que la extinción no puede permitirse. Hazlo, ordenó. 3 horas después,
El mensaje se transmitió por todas las frecuencias, en todos los idiomas que los cátaros habían catalogado. Era una simple súplica. Ayúdennos y compartan nuestro conocimiento y riqueza. El enjambre del vacío amenaza toda la vida en esta galaxia. No podemos enfrentarlo solos. La mayoría de las especies que recibieron el mensaje lo descartaron como imposible. Los poderosos cátaros pidiendo ayuda. Tenía que ser algún tipo de prueba o truco. Otros carecían de la tecnología para comprender siquiera qué era el enjambre del vacío, y mucho menos para combatirlo. Pero en un pequeño planeta azul en un sistema solar común y corriente, el mensaje fue recibido por seres que tenían una perspectiva diferente sobre las situaciones imposibles. La almirante Sarah Chen se sentó en la sesión de emergencia del Consejo de Defensa de la Tierra Unida, observando el mensaje alienígena por quinta vez. Alrededor de la mesa, representantes de todas las naciones de la Tierra discutían sobre las implicaciones. Esto podría ser una trampa, advirtió el general Morrison, de la delegación estadounidense. ¿Cómo sabemos que este mensaje es real? Nuestros sensores de espacio profundo confirman señales de energía masiva en esa región de la galaxia, respondió el doctor Petro, del equipo ruso. Definitivamente, algo está sucediendo ahí fuera. Incluso si es real, añadió el comandante Yuki, de Japón. ¿Qué podríamos hacer que un imperio alienígena avanzado no pueda? La almirante Chen estudió el miedo en la voz del alienígena. Sí, incluso a través del software de traducción, se podía oír. Había oído ese mismo tono antes en las voces de los soldados pidiendo refuerzos cuando su posición era invadida. La pregunta no es qué podemos hacer, dijo finalmente. La pregunta es qué debemos hacer. Almirante, dijo el presidente Martínez a través de un enlace seguro desde Washington. ¿No está considerando esto seriamente? Yo sí, señor. Estos seres se enfrentan a la extinción. Si ignoramos esto y caen, ¿cuánto tardará este enjambre vacío en llegar a la Tierra? La sala quedó en silencio. Todos comprendían la lógica, pero la idea de que la pequeña y relativamente primitiva flota terrestre se enfrentara a algo que pudiera desafiar a un imperio galáctico parecía una locura. La doctora Elizabeth Warren, la principal xenobióloga de la Tierra, habló. Llevamos décadas monitoreando las comunicaciones galácticas. Los Kate no son guerreros. Son exploradores, científicos, maestros. Si piden ayuda, la situación es desesperada. ¿Qué propone?, preguntó el general Morrison. Enviamos naves, dijo simplemente la almirante Chen. No porque creamos que podemos salvarlas, sino porque es lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de la presidenta Martínez transmitía incredulidad. Almirante, estamos hablando de arriesgar vidas humanas por extraterrestres que nunca hemos conocido. La almirante Chen pensó en su hija, durmiendo a salvo en su cama en la Tierra. Pensó en todos los niños de todas las especies de la galaxia que podrían no crecer nunca si no se detenía esta amenaza. Señor, hemos pasado siglos luchando por recursos, territorio e ideología. Quizás sea hora de luchar por algo más grande. El debate se prolongó durante horas, pero al final, la decisión fue sorprendentemente sencilla. 18 naciones acordaron contribuir con naves y personal a lo que llamaron la Flota de Socorro Galáctico. No era mucho. 50 naves y 15.000 voluntarios, pero era lo que la Tierra podía prescindir. Mientras la flota se preparaba para partir, la almirante Chen se encontraba en el puente de la nave insignia, la EDF Defiant, y observaba las estrellas. En algún lugar, un antiguo mal consumía mundos, y un imperio desesperado esperaba una ayuda que quizá nunca llegara. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Todas las naves, listas para saltar al hiperespacio. Llévennos, ordenó. Mientras la flota terrestre desaparecía en el vacío entre estrellas, rumbo a una guerra de la que quizá no sobrevivirían, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de cambiar la galaxia para siempre. El grito de auxilio había sido escuchado y los demonios de la Tierra se acercaban.
La primera vez que la comandante Beltar vio naves humanas en combate, pensó que estaban fallando. Se encontraba en el puente del Ketari Dreadnought Crystal Dawn, observando la pantalla táctica con creciente confusión. Las naves humanas habían llegado hacía 3 días, pequeñas y de aspecto primitivo en comparación con los elegantes diseños de los Qatari. Su líder, el almirante Chen, había sido cortés pero directo durante la sesión informativa. Ahora, viéndolos luchar, Belbeltar se preguntó si había malinterpretado todo sobre estos extraños seres. La nave humana Defiant está rompiendo la formación, informó su oficial táctico. Se dirigen directamente hacia el enjambre de vacío. Indíqueles que regresen a su posición, ordenó. Ese vector de aproximación los pondrá al alcance de 17 naves enemigas. Señora, dijo el oficial de comunicaciones con vacilación. Respondieron que lo sabían. En la pantalla, la nave humana se lanzó al corazón de la formación enemiga como un misil. Criaturas del enjambre de vacío. Formas oscuras que parecían doblar la luz a su alrededor se abalanzaron sobre la diminuta nave. Beltar esperaba ver a los humanos morir valientemente, pero inútilmente. En cambio, la Defiant cambió repentinamente de rumbo y aceleró en ángulos que deberían haber matado a su tripulación por la fuerza. Las entidades del enjambre de vacío que las perseguían chocaron entre sí en su afán por seguirlas. Mientras se desenredaban, 3 naves humanas más aparecieron desde diferentes direcciones, disparando armas que parecían rudimentarias pero efectivas. ¿Cómo sobreviven a esas maniobras?, preguntó Filar. Comandante desconocido. Nuestros sensores indican que los humanos deberían estar inconscientes o muertos por las fuerzas de aceleración. Las naves humanas continuaron su caótica danza a través de la formación enemiga. No lucharon como ninguna especie civilizada había visto jamás. No había formación, ni estrategia clara, ni progresión lógica. Simplemente atacaron desde cualquier lugar posible, usando tácticas que parecían cambiar cada pocos segundos. La nave humana Endeavour está embistiendo a la nave enemiga, informó su oficial táctico, con la voz tensa por la sorpresa. ¿Qué? Beltar se giró para mirar la pantalla. Efectivamente, una de las naves humanas había colisionado deliberadamente con una criatura del enjambre de vacío del doble de su tamaño. Ambas naves estallaron en llamas. ¿Estamos leyendo supervivientes? Sí, señora. Las cápsulas de emergencia están despegando del lugar de la colisión, pero no se dirigen a un lugar seguro. Están aterrizando en otras naves enemigas. Beltar observó con fascinación y horror cómo soldados humanos con armaduras primitivas se abrían paso hacia las naves del enjambre vacío. Estos seres abordaban activamente naves enemigas durante el combate. Era la táctica más imprudente, peligrosa y estúpida que jamás había presenciado. Y además estaba funcionando. Comandante, gritó su oficial científico. Los humanos nos están transmitiendo algo. Parece música. ¿Música? Sí, señora. Dicen que ayuda a levantar la moral. Beltar autorizó la transmisión y se arrepintió al instante. Sonidos rítmicos y ásperos llenaron el puente. Nada que ver con los armoniosos tonos del arte cátaro. Su tripulación parecía perturbada por el ruido, pero de alguna manera parecía encajar con lo que estaban viendo. Los humanos luchaban al son de esta música primitiva como si fuera una especie de plegaria de batalla. Durante las siguientes 6 horas, Beltar observó cómo los humanos empleaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Usaban sus propias naves como armas. Luchaban cuerpo a cuerpo con criaturas capaces de disolver la materia con solo tocarlas. No mostraban miedo a la muerte, y peor aún, parecían disfrutar del caos de la batalla. Cuando el combate finalmente terminó, el enjambre del vacío había sido repelido por primera vez en meses. El costo había sido terrible. 4 naves humanas destruidas, más de 2000 bajas humanas. Pero habían salvado el mundo colonial cátaro de Meridia Prime. La almirante Chen solicitó permiso para subir a bordo del Amanecer de Cristal para la conferencia posterior a la batalla.
Beltar accedió, curiosa por conocer a estos guerreros salvajes cara a cara. La líder humana que se materializó en la cámara de transporte no era lo que esperaba. La almirante Chen era una mujer pequeña, que apenas le llegaba al hombro a Beltar, con cabello canoso y ojos cansados. Parecía más una científica cátaro que una guerrera. «Comandante Beltar», dijo la almirante Chen, ofreciendo el extraño gesto humano de extender la mano. «Gracias por coordinarse con nuestra flota. Sus datos de puntería fueron invaluables». Beltar tomó con cuidado la mano ofrecida, notando lo cálida y suave que era la piel humana en comparación con su propia estructura cristalina. «Almirante, debo preguntar, ¿cómo sobreviven sus tripulaciones a esas fuerzas de aceleración?» Nuestros escáneres médicos indicaron fuerzas geletales durante sus maniobras. Chen sonrió, una expresión que aún estaba aprendiendo a interpretar. Adrenalina, buen entrenamiento y terquedad. Los humanos estamos hechos para sobrevivir a cosas que deberían matarnos. Y el ataque de embestida, los abordajes, parecen extremos. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, respondió Chen. Hemos aprendido que a veces la única manera de resolver un problema es atacarlo directamente, pero las bajas. Beltar señaló la enfermería donde los humanos heridos eran tratados por curanderos Qatari. Su gente murió por alienígenas que nunca habían conocido. El almirante Chen guardó silencio por un momento. «Comandante, mi especie tiene un dicho, nadie se queda atrás. No importa si eres humano o alienígena. Si luchas junto a nosotros, eres familia». Este concepto era difícil de entender para Beltar. La sociedad Qatari era lógica, ordenada. Ayudaban a los demás porque era eficiente y moralmente correcta. Pero estos humanos parecen ayudar a los demás porque no pueden ayudarse a sí mismos. «Almirante, si me permite la pregunta, ¿cómo llama su gente a su estilo de lucha?» Chen rió, un sonido que de alguna manera logró ser áspero y cálido a la vez. «Caos organizado. Llevamos miles de años luchando, comandante. Hemos aprendido que el mejor plan a menudo no sobrevive al contacto con el enemigo. Así que hemos aprendido a improvisar sobre la marcha. ¿Y esto funciona? Bueno, seguimos vivos, ¿no?» Durante las semanas siguientes, Beltar colaboró estrechamente con la flota humana. Los observó convertir naves de carga en lanchas lanzamisiles, usar equipos de minería como armas, y de alguna manera, mantener la moral alta incluso mientras sufrían terribles pérdidas. Cantaban su música áspera, contaban chistes groseros y trataban la guerra como un trabajo que debía hacerse en lugar de una vocación gloriosa. Lo más inquietante de todo fue que los vio mostrar compasión a las entidades del enjambre del vacío capturadas. Mientras otras especies querían estudiar o destruir a los prisioneros, los humanos intentaron comunicarse con ellos. Llevaron comida y atención médica a criaturas que habían intentado matarlos horas antes. ¿Por qué los ayudan?, Feltar le preguntó a la sargento Martínez, la soldado humana a cargo de la prisión. «Porque tienen miedo», respondió Martínez simplemente. «Mírelos, comandante. De verdad, mírelos. No son monstruos. Solo intentan sobrevivir». Beltar sí los miró, y por primera vez vio más allá de los rasgos alienígenas y la energía oscura de los prisioneros del enjambre de vacío. Había algo en su postura, algo desesperado y asustado. «Su gente es muy extraña, sargento». «Sí, nos dicen eso a menudo». Mientras Beltar presentaba sus informes al alto mando, le costaba encontrar palabras para describir a los humanos. Luchaban como demonios, mostraban misericordia como santos y parecían considerar la victoria y la derrota como condiciones temporales. Eran caóticos, impredecibles y aterradores. También eran los aliados más efectivos con los que los cátaros habían luchado. En su informe final, escribió: «Los humanos no son como nosotros. No luchan por lógica ni eficiencia. Luchan porque creen que es lo correcto y no dejan de luchar hasta que ganan o mueren. Recomiendo que les brindemos el apoyo que necesiten».
No mencionó su creciente sospecha de que estos seres primitivos, violentos e imposibles podrían ser justo lo que la galaxia necesitaba para sobrevivir. La nave de transporte se desplomó cuando otro rayo de energía de enjambre de vacío atravesó su casco. Las luces de emergencia iluminaron el pasillo de rojo mientras la comandante corría junto a la sargento María Santos y su escuadrón de soldados humanos. Tras ellos, los sonidos de la nave agonizante se intensificaban. «Por aquí, San», gritó, disparando su arma a las sombras que se movían de forma extraña en la oscuridad. Las cápsulas de emergencia están 2 secciones más adelante. La forma cristalina de Feltar chispeó con patrones de estrés. 3 horas antes, había estado a bordo de la nave insignia Amanecer de Cristal, coordinando la evacuación de la colonia Z. Ahora, estaba atrapada en un transporte dañado con 5 humanos, huyendo de criaturas que no deberían existir. La misión había sido sencilla: rescatar a los civiles qatarí del mundo colonial condenado. Pero el enjambre de vacío había llegado antes de lo esperado y todo había salido mal. El transporte había sufrido graves daños durante el despegue, y ahora se estrellaban en la superficie del planeta con enemigos acercándose por todos lados. Allí, el soldado Williams señaló una esclusa de aire. La bahía de cápsulas de emergencia. Llegaron a la bahía justo cuando el transporte impactó en la atmósfera. El impacto arrojó a todos contra las paredes, pero los humanos se recuperaron primero, poniéndose de pie con una fuerza despreocupada. «Cápsulas dañadas», informó Santos tras una rápida comprobación. «Podemos despegar, pero nos estrellaremos con fuerza. Es mejor que quedarnos aquí», dijo el cabo Jensen, observando el pasillo del que venían. Unas formas oscuras se movían entre el humo. La cápsula de emergencia despegó justo cuando las criaturas del enjambre de vacío irrumpieron en la bahía. Beltar observó a través de la pequeña ventana cómo caían hacia la superficie del planeta, perseguidos por entidades que volaban sin alas y se movían silenciosamente. Se estrellaron en un bosque a 20 kilómetros de la colonia. La cápsula se partió en 2 con el impacto y Beltar se encontró tendida en tierra alienígena. Su estructura cristalina se agrietó en varios puntos. A su alrededor, los humanos ya se movían, revisando armas y equipo a pesar de las lesiones que deberían haberla incapacitado. «Informe de estado», ordenó Santos. «Brazos izquierdos rotos», dijo William, sosteniendo su rifle con una mano. «Aún funciona». «Conmoción cerebral», informó Jensen. «Sangre corriendo por su rostro. Vista un poco borrosa, pero puedo disparar». «Cortes menores», dijo el especialista Chen, que ya trabajaba en un escáner portátil. «Pero el comandante Beltar tiene graves daños estructurales». Tar intentó ponerse de pie y casi se cae. Su pierna izquierda tenía una grieta que iba desde la cadera hasta el tobillo, una lesión potencialmente mortal para su especie. «No puedo viajar a velocidad normal», admitió. Santos se arrodilló a su lado, y Beltar se sorprendió al ver genuina preocupación en los ojos del humano. «No te dejaremos atrás, comandante. Chen, ¿puedes improvisar un soporte? Dame 10 minutos». «No tenemos 10 minutos», dijo William, señalando al cielo. Unas formas oscuras volaban en círculos, buscando supervivientes. «Entonces, llegamos a los 10 minutos», respondió Santos con calma. Se giró hacia Jensen. «Establezcan un perímetro. Williams, búsquennos un refugio. Aguantaremos aquí hasta que Chen pueda curar al comandante». Beltar observó con asombro cómo los humanos obedecían de inmediato órdenes sin sentido. Los superaban en número y armamento, y estaban rodeados. La opción racional era dejarla atrás e intentar ponerse a salvo. En cambio, arriesgaban sus vidas por alguien a quien conocían desde hacía menos de un día. «¿Por qué?», le preguntó a Santos mientras Chen se arreglaba la ortesis. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué arriesgar sus vidas por mí? No soy humana. Ni siquiera estoy realmente viva según sus estándares. Mi gente son construcciones de cristalina que crecen,
no nacen. Santos la miró con una expresión que no pudo interpretar. Comandante, usted lucha junto a nosotros. Eso los convierte en familia, y no abandonamos a la familia. Pero lógicamente, la lógica no te mantiene caliente por la noche, interrumpió Santos. Créeme, lo hemos intentado. Chen terminó el doblete justo cuando los primeros exploradores del enjambre del vacío los encontraron. Lo que siguió fue la experiencia más aterradora y educativa de una larga vida. Los humanos lucharon como ninguna otra especie que ella hubiera visto jamás. Usaban el propio bosque como arma, convirtiendo los árboles en trampas y la maleza en cobertura. Cuando el rifle de Jensen se encasquilló, lanzó piedras con una precisión letal. Cuando Williams se quedó sin munición, cargó contra una criatura del enjambre del vacío solo con un cuchillo de combate. Pero lo que más impactó fue cómo lucharon como una unidad. Parecían saber lo que pensaban los demás, moviéndose con una coordinación que no requería comunicación verbal. Cuando Santos fue inmovilizado por el fuego enemigo, Chen apareció detrás de los atacantes sin que se lo pidieran. Cuando Williams se vio superada, Jensen ya se movía para ayudar. ¿Cómo se coordinan tan perfectamente?, preguntó Feltar durante una breve pausa en la lucha. Práctica, respondió Santos, recargando su arma. Y confianza. Nos conocemos, sabemos cómo piensa el otro. Pero no tienes habilidades psíquicas, ni conexión mental. No la necesitas. Hemos pasado por un infierno juntos. Eso es mejor que cualquier conexión psíquica. La batalla continuó durante horas mientras avanzaban hacia la colonia. Los humanos alternaban tácticas tan rápido que a Beltar le costaba seguirlos. En un momento se escabullían entre la maleza como fantasmas. Al siguiente, cargaban contra las posiciones enemigas con gritos de guerra salvajes. ¿Son todos los humanos tan impredecibles?, le preguntó a Chen durante otra pausa. Básicamente, respondió Chen, trabajando en un sensor dañado. Lo llamamos adaptación. El universo nos sigue lanzando problemas, así que seguimos buscando nuevas soluciones. Y cuando se agotan las soluciones, inventamos otras nuevas. A medida que se acercaban a la colonia, la situación se volvió desesperada. Cientos de enjambres de vacío rodeaban el lugar de evacuación, y las naves Qatari libraban una batalla perdida en órbita. Santos reunió a su escuadrón para lo que se dio cuenta de que probablemente sería su ataque final. Bien, gente, dijo Santos en voz baja. Las colonias tienen quizás 1000 civiles esperando ser evacuados. Los enjambres del vacío tienen la pista de aterrizaje completamente bloqueada. ¿Cuál es el plan, sargento?, preguntó Williams. Haremos ruido. Haremos suficiente ruido para disuadirlos de salir de las naves de evacuación. Jensen asintió con gravedad. Probablemente una huida suicida. Beltar observó a los humanos aceptar esta sentencia de muerte con serena resignación. Sin miedo, sin protestas, solo con la silenciosa determinación de hacer lo necesario. Esperen, dijo, hay otra manera. Mi gente tiene protocolos de emergencia para situaciones como esta. Explicó sobre el sistema de resonancia de cristal Qatari, una forma rápida pero eficaz de crear poderosas descargas de energía que podían incapacitar temporalmente a las entidades del enjambre del vacío en un área extensa, pero requería que un Qatari sacrificara su fuerza vital para activarlo. Entonces, mueres si quedan aturdidos durante unos 10 minutos. Santos preguntó, sí, no es suficiente. Necesitamos algo mejor. Durante la siguiente hora, los humanos intercambiaron ideas con una creatividad que asombró. Combinaron explosivos humanos con tecnología de cristal Qatari, convirtieron el equipo minero de la colonia en armas, y de alguna manera, convencieron a un grupo de transportes civiles para que actuaran como señuelos. El asalto final fue el caos encarnado. Las explosiones iluminaron la noche mientras soldados humanos y civiles Qatari trabajaban juntos de maneras que desafiaban la doctrina militar. La propia Santos lideró una carga hacia el corazón de la formación enemiga,
ganando tiempo para que las últimas naves de evacuación escaparan. Al final, habían salvado a más de 800 civiles. El costo fue terrible. Williams estaba muerto, Jensen estaba gravemente herido y la propia Santos apenas estaba consciente. Pero habían logrado lo imposible. Mientras Beltar estaba sentada en la enfermería de la nave de rescate, observando a los médicos humanos trabajar para salvar la vida de Santos, finalmente comprendió qué hacía a estos seres tan peligrosos y valiosos. No luchaban por la lógica, la eficiencia, ni siquiera por la supervivencia. Luchaban el uno por el otro. ¿Vivirá?, le preguntó Feltar a la médica. Probablemente. El médico respondió, los humanos son difíciles de matar. Y si no lo hace, la miró con absoluta certeza. Entonces encontraremos la manera de traerla de vuelta. Eso es lo que hacemos. Beltar le creyó. El Dr. James Chen observó la entidad del enjambre de vacío suspendida en el campo de contención, con la mente llena de posibilidades y el estómago revuelto de miedo. La criatura era aproximadamente humanoide, pero parecía existir en más dimensiones de las que los ojos humanos podían procesar. Mirarla demasiado tiempo hacía que la realidad se sintiera inestable. «Estás loco», dijo el alto consejero Saritol a sus espaldas. «Totalmente loco». «Tal vez», admitió Chen, sin apartar la vista del prisionero. «Pero la locura podría ser justo lo que necesitamos». Habían pasado 3 meses desde la misión de rescate que casi mató al sargento Santos. La guerra iba mejor ahora que los humanos se habían unido a la lucha, pero todos sabían que era solo temporal. El enjambre de vacío era infinito y podía reemplazar las pérdidas más rápido de lo que la galaxia podía infligirlas. Fue entonces cuando Chen hizo su descubrimiento. «Repíteme lo que crees haber oído», exigió el general Kate, con su forma cristalina titilando de agitación. Chen se giró para encarar al personal de mando reunido. Humanos y Qatari llenaban la sala principal de reuniones de la estación de investigación. Todos lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. Quizás sí. La entidad no estaba atacando al azar durante el último enfrentamiento. Dijo que intentaba comunicarse. Los patrones de energía que interpretamos como disparos de armas eran en realidad intentos de lenguaje. ¿Idioma? La armoniosa voz de Zaratul transmitía incredulidad. Estas criaturas han devorado civilizaciones enteras. Son la muerte encarnada. No, dijo Chen con firmeza. Son refugiados. La sala estalló en discusiones. Las voces Qatari creaban una sinfonía de indignación mientras los oficiales humanos se gritaban entre sí en media docena de idiomas. Solo la almirante Chen permaneció en silencio, observando a su hijo con la expresión que ponía al resolver problemas imposibles. «Explícate», dijo finalmente, y la sala quedó en silencio. El Dr. Chen activó la pantalla holográfica que muestra el análisis de patrones de energía de docenas de batallas. Observa los datos objetivamente. Sí, consumen materia y energía, pero no lo consumen todo. Dejan tras de sí patrones específicos, estructuras específicas. No es destrucción aleatoria. Es alimentación controlada. Controlada. Beltar habló desde su posición cerca de los humanos. Su aparato ortopédico aún chasqueaba al caminar, un recordatorio de su batalla compartida. Destruyeron 17 mundos. 17 mundos muertos. Chen corrigió. Pero podrían haber destruido 1700. El gasto de energía para consumir un planeta por completo es enorme. Solo toman lo que realmente necesitan. Abrió otra pantalla. Esta mostraba lecturas de sensores de espacio profundo. Y no se propagan aleatoriamente. Siguen señales de energía específicas que se mueven en patrones que sugieren que buscan algo. ¿Buscando qué?, preguntó el almirante Chen. A casa. El Dr. Chen activó la última pantalla que mostraba el análisis energético de la entidad capturada. Llevo semanas estudiando a nuestro prisionero. Los patrones de energía no son aleatorios. Son estructurados, matemáticos, casi musicales.
Creo que intentan decirnos de dónde provienen. Esto es una locura, declaró el general Kate. Aunque tenga razón, estos seres han matado a miles de millones. No pueden ser perdonados. No pido perdón, respondió Chen. Pido comprensión porque, si tengo razón, esta guerra no tiene por qué terminar en genocidio. El debate se prolongó durante horas, pero finalmente Chen obtuvo permiso para intentar comunicarse con el prisionero. Las condiciones eran estrictas: máxima seguridad, personal limitado y eliminación automática si la entidad mostraba cualquier signo de hostilidad. El equipo de Chen estaba formado por él mismo, 3 lingüistas voluntarios y la sargento Santos, quien había insistido en brindar seguridad a pesar de su recuperación en curso. ¿Está seguro de esto, doctor?, preguntó Santos mientras preparaban el panel de comunicación. Porque si esta cosa intenta comerte el cerebro, me voy a enfadar mucho. Estoy seguro, mintió Chen. Ya no estaba seguro de nada. El intento de comunicación casi lo mata. El lenguaje de la entidad del enjambre de vacío no era sonido, luz ni energía. Era puro concepto, transmitido directamente a la mente del oyente. Chen sintió que su conciencia se expandía a medida que pensamientos alienígenas inundaron su cerebro, cargando ideas y emociones de algo tan lejano a la experiencia humana que su mente casi se hizo añicos al intentar procesarlo. Dolor, un dolor infinito y doloroso por la pérdida. El recuerdo del hogar, no un lugar, sino un estado de ser, un universo donde habían existido en armonía con la realidad misma. El horror de ver morir ese universo. La entropía consumiendo todo lo que habían conocido o amado. La huida desesperada a través de dimensiones que no estaban destinadas a albergarlos. Llegar a una realidad extraña donde solo podían existir consumiendo la energía que sustentaba la vida local. La angustia de saber que su supervivencia significaba la muerte de otros, pero sin encontrar otra alternativa. Chen se desplomó, con sangre corriendo por la nariz y los oídos. Pero los había oído. Los había comprendido. «Están muriendo», le susurró a Santos mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie. Su universo terminó. No son invasores. Son refugiados sin ningún otro lugar a donde ir. La revelación dividió a la Alianza Galáctica en 2. Muchas especies lideradas por el ejército Qatari querían continuar la guerra de exterminio. Estos seres habían matado a demasiados. Para ser perdonados, sin importar sus razones. Pero un pequeño grupo, en su mayoría humanos, con algunos científicos Qatari comprensivos, creía que el descubrimiento de Chen ofrecía otra opción. Si al enjambre del vacío se le pudiera dar un lugar donde existir sin consumir mundos habitados, la matanza podría detenerse. «¿Propones ayudar a nuestros enemigos?», acusó el alto consejero Zaratul durante una sesión de emergencia del Consejo. «Propongo salvar a todos», respondió Chen. «A nosotros y a ellos». La almirante Chen apoyó la investigación de su hijo a pesar de la férrea oposición de los comandantes humanos y alienígenas. «Siempre nos hemos enorgullecido de encontrar terceras opciones», dijo al Consejo. «Quizás sea hora de demostrar que eso es más que solo palabras». Trabajando en secreto, el equipo de Chen desarrolló un plan audaz, incluso para los estándares humanos. Utilizando una combinación de ingeniería humana y ciencia dimensional Qatari, teóricamente podrían crear una puerta a una dimensión deshabitada, un lugar donde el enjambre del vacío pudiera existir sin amenazar la vida local. Los requisitos de energía eran asombrosos. Tendrían que sacrificar toda la estrella para abrir el portal, y el candidato más adecuado era el Hijo de la Tierra. «Les piden a la humanidad que abandone su mundo natal», dijo la presidenta Martínez durante una conferencia telefónica cifrada. «Le pido a la humanidad que salve 2 especies», respondió Chen. «La nuestra y la suya». El debate se prolongó durante semanas mientras la guerra continuaba a su alrededor. Los humanos morían en batallas contra criaturas que ahora sabían que eran compañeros refugiados. Las colonias de Kate caían ante entidades que intentaban sobrevivir de la única manera que conocían. Finalmente,
La almirante Chen tomó la decisión que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia. Lo haremos, anunció durante una reunión de mando conjunto. La humanidad sacrificará la Tierra para alimentar el portal. La reacción fue inmediata y violenta. La mitad de la flota humana amenazó con un motín. Los comandantes Keitari lo calificaron como la prueba definitiva de la locura humana. Pero la almirante Chen se mantuvo firme. Vinimos aquí para responder a un grito de ayuda, dijo. Así es como respondemos. El sargento Santos, aún convaleciente pero de vuelta al servicio, resumió a la perfección la postura humana. Ya hemos estado sin hogar antes. Podemos hacerlo de nuevo si eso significa que todos sobreviven. El plan requeriría una coordinación precisa, una sincronización perfecta y más suerte de la que cualquier operación militar podría esperar. Pero mientras Chen observaba a voluntarios de docenas de especies trabajando juntos para construir el portal dimensional, sintió algo que no había experimentado desde que comenzó la guerra. Esperanza. ¿Crees que funcionará?, preguntó Santos, uniéndose a él en la plataforma de observación. Pregúntame en unos días, respondió Chen, mientras observaba cómo el sol de la Tierra se agrandaba en la pantalla a medida que la flota se acercaba al mundo natal de la humanidad. Tras ellos, entidades del enjambre del vacío lo seguían a una distancia prudencial, sin atacar ya, pero aún desconfiadas. Y en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, el futuro de dos especies pendía de un hilo. El almirante Beltar se encontraba en el puente de la nave de exploración New Horizon, observando las estrellas a través de la pantalla y recordando cuando esas mismas estrellas se habían llenado de guerra. Habían pasado 5 años desde el día del sacrificio, como lo llamaban los historiadores. 5 años desde que la humanidad abandonó su mundo natal para salvar a 2 especies de la extinción. El almirante llamó al teniente Thompson, uno de los oficiales humanos que ahora servía en la flota humana conjunta Qatari, que recibía una señal de socorro del borde exterior. Especie desconocida, amenaza desconocida. La forma cristalina de Beltar chispeaba con patrones familiares. No angustia esta vez, sino anticipación. Esta era la 4ª llamada de este tipo que recibían este año. Se corría la voz por la galaxia sobre los seres que respondieron a las súplicas imposibles de ayuda. Avisen a la flota, ordenó. Todas las naves se preparan para un salto de emergencia y envíen un mensaje a las colonias dispersas. Señora, dígales que la galaxia los llama de nuevo. A través del espacio, el mensaje llegó a asentamientos humanos en 100 mundos diferentes. Antiguas colonias terrestres luchaban por sobrevivir en planetas alienígenas. Muchas aún estaban amargadas por la pérdida de su hogar. Pero cuando llegó la llamada, respondieron como siempre. En Nueva Terra, una colonia agrícola apenas lograba cultivar alimentos en suelo alienígena. La sargento Santos, ahora coronel Santos, levantó la vista de los campos de trigo para ver aterrizar naves de transporte. Los voluntarios se acercaban como siempre cuando alguien necesitaba ayuda. No tienes que irte, dijo su esposo Marcus, observando su equipo de empaque. Ya has dado suficiente. Santos lo despidió con un beso y miró las estrellas visibles a través de su ciudad cúpula. En algún lugar, seres que nunca había conocido se enfrentaban a la muerte o algo peor. Nadie tiene que irse, dijo. Eso es lo que nos hace humanos. En la estación Prometeo, orbitando una estrella gigante roja, el Dr. James Chen recibióla mientras trabajaba en su último proyecto, una matriz de comunicación diseñada para comunicarse con formas de vida cristalinas descubiertas en la galaxia de Andrómeda. Su esposa Sara levantó la vista de su investigación. ¿Otra crisis?, preguntó. Parece que sí. Chen sonrió y comenzó a apagar su equipo. ¿Crees que podemos resolver esto sin sacrificar estrellas con humanos involucrados? Probablemente no. La respuesta fue la misma en las dispersas colonias humanas. Ingenieros dejaron proyectos de construcción a medias. Médicos abandonaron investigaciones que podrían haber salvado a miles. Profesores abandonaron aulas llenas de niños humanos y alienígenas.
No por obligación, sino por decisión propia. Observó las naves humanas llegar al punto de encuentro y se maravilló, como siempre, de su naturaleza imposible. Estos seres habían perdido su mundo natal porque habían elegido salvar a sus enemigos. Muchos de ellos habían sufrido terriblemente en los años transcurridos desde entonces, luchando por adaptarse a entornos y culturas alienígenas. Y, sin embargo, cuando llegó la llamada, respondieron. La almirante informó de la comandante Ketlar, su segunda al mando. La flota humana informa que está lista. 57 naves, 12.000 voluntarios y nuestras propias fuerzas, 40 naves, 8.000 tripulantes. Los humanos aún nos superan en número. Beltar consideró esto. Los cátaros habían reconstruido su flota utilizando sus tecnologías más avanzadas, Los humanos pilotaban naves que se mantenían unidas con piezas de repuesto y una obstinada negativa a rendirse. Sin embargo, de alguna manera, siempre se las arreglaban para igualar o superar las capacidades de los Qatari. Señale a la almirante Chen, ordenó. Solicito permiso para unirme a la flota humana para esta misión. El rostro que apareció en su pantalla era más viejo ahora, marcado por años de responsabilidad y pérdida. La almirante Sarah Chen había guiado a la humanidad a través del éxodo de la Tierra y los difíciles años que siguieron. Se había convertido en una especie de leyenda, no solo entre los humanos, sino en toda la galaxia. Dijo Chen con una sonrisa que lograba ser a la vez cálida y cansada. Lista para otra misión imposible. Siempre, almirante. ¿A qué nos enfrentamos esta vez? Algo llamado la muerte silenciosa. Está consumiendo sistemas estelares enteros, pero no como el enjambre del vacío. Esta vez, todo simplemente se detiene. Sin energía, sin movimiento, sin vida, solo silencio. Feltar sintió que su estructura cristalina parpadeaba con preocupación. ¿Alguna teoría? Unas pocas. Chen cree que podría ser un arma sobrante de alguna guerra antigua. Santos cree que es otra especie refugiada que no sabe pedir ayuda. Personalmente, creo que es solo Martes. A pesar de todo, Beltar se encontró riendo. La capacidad humana de encontrarle el humor a la aniquilación nunca dejaba de sorprenderla. Órdenes, almirante, las de siempre. Vamos. Investigamos. Intentamos salvar a todos. Y si no podemos salvar a todos, salvamos a quienes podamos. La flota conjunta saltó al hiperespacio, rumbo a informes de civilizaciones enteras que simplemente dejaban de existir. Durante el viaje, Beltar recorrió la nave y observó algo que se había vuelto rutinario en los últimos 5 años. Humanos y cátaros trabajaban codo con codo, compartiendo conocimientos y técnicas que antes eran secretos clasificados. Un ingeniero humano enseñó a un técnico cátaro a reparar sensores con piezas recuperadas. Un científico cátaro ayudó a un médico humano a comprender la fisiología alienígena. Especies que antes apenas se conocían ahora confiaban sus vidas. En el área de recreación, encontró lo que se conoció como el Círculo Vespertino. Una reunión donde seres de diferentes especies compartían historias, comida y música. Esa noche, un grupo de jóvenes humanos enseñaba a niños cátaros a jugar al póker, mientras un anciano cátaro contaba historias del antiguo imperio a fascinados adolescentes humanos. Hermoso, ¿verdad?, dijo el almirante Chen, uniéndose a la ventana de observación. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Beltar. Su gente lo perdió todo por elegir ayudar a desconocidos. Muchos viven ahora en la pobreza, luchando por sobrevivir. Sin embargo, cuando los llamamos, acuden. Chen guardó silencio un momento, observando a los grupos mixtos de humanos y alienígenas. Aprendimos algo hace mucho tiempo, dijo finalmente. El hogar no es un lugar. Es la gente a la que eliges proteger. Incluso cuando esas personas son alienígenas, sobre todo entonces. El universo es un lugar enorme y aterrador. Beltar. Está lleno de cosas que quieren matarnos, consumirnos o algo peor.
pero también está lleno de gente que vale la pena salvar. Eso hace que valga la pena luchar por él. Cuando llegaron al límite de la zona silenciosa, encontraron una devastación inimaginable. Sistemas solares enteros flotaban muertos en el espacio. Sus estrellas se extinguieron, sus planetas fríos y sin vida. No había rastros de energía, ni radiación, ni señales de que alguna vez hubiera existido vida allí. Es como si alguien hubiera apagado el universo, informó el teniente Thompson. No lo había apagado, corrigió el Dr. Chen desde la estación científica. Agotado. Algo está absorbiendo todas las formas de energía, incluyendo las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia. La investigación les llevó 3 días y casi les costó todo. 2 naves se acercaron demasiado a la zona silenciosa y tuvieron que ser rescatadas antes de que sus tripulaciones fueran consumidas por el vacío que se extendía. Pero poco a poco, fueron descifrando la verdad. La muerte silenciosa no era un arma ni una especie. Era un error. Un sistema automatizado dejado atrás por una civilización que había trascendido la existencia física. Diseñado para limpiar sus huellas convirtiendo la materia de nuevo en energía pura. Pero el sistema había fallado, y en lugar de detenerse tras la partida de sus creadores, continuó expandiéndose, consumiendo todo a su paso. ¿Podemos apagarlo?, preguntó el almirante Chen. Sí, respondió el Dr. Chen. Pero alguien tendrá que acercarse lo suficiente al nodo central para introducir los códigos de apagado. El drenaje de energía matará a cualquiera que lo intente. Iré, se ofreció Santos de inmediato. No, dijo un ingeniero cátaro llamado Telvar. Mi gente es más resistente al drenaje de energía. Debería irme. De hecho, dijo una voz desde el fondo de la sala. Creo que estamos abordando esto mal. Todos se giraron para ver a Enen Williams, el hijo del soldado que había muerto salvando la colonia Z. Era joven, apenas había salido del entrenamiento, y parecía aterrorizado. Pero tenía algo que decir. ¿Y si no intentamos luchar contra él? ¿Y si intentamos hablar con él? La sala quedó en silencio. Entonces el almirante Chen comenzó a sonreír. Explíquese, Ensign. Bueno, señora, si es un sistema automatizado, tiene algún tipo de inteligencia. Quizás podamos convencerla de que su trabajo está hecho. Era la solución más ridícula, imposible y puramente humana imaginable. Era justo lo que necesitaban. La doctora Chen pasó las siguientes 6 horas modificando sus sistemas de comunicación para que transmitieran en matemáticas puras. El único lenguaje y sistema automatizado que entendería. El mensaje era simple. Misión completada. Retirada. Funcionó. La zona silenciosa dejó de expandirse. Las estrellas muertas comenzaron a revivir. Y el universo continuó existiendo un día más. Mientras la flota conjunta se preparaba para regresar a casa, Beltar se encontró de nuevo en la plataforma de observación, observando cómo las estrellas volvían a sus patrones normales. La almirante Chen se unió a ella como siempre hacía tras una misión exitosa. Otro día salvado, dijo Chen. Otro problema imposible resuelto por gente imposible, respondió. ¿Somos así ahora? Pensó en la pregunta seriamente. 5 años atrás, la galaxia había clamado por ayuda y recibió demonios como respuesta. Seres salvajes y caóticos que luchaban sin lógica y mostraban piedad sin razón. Ahora esos mismos demonios se habían convertido en algo completamente distinto. No, dijo finalmente. Ya no son demonios. Tampoco son ángeles. Solo son humanos. Y de alguna manera, eso es justo lo que el universo necesita. A lo lejos, ya se detectaban nuevas señales de socorro. En algún lugar de la galaxia, seres que nunca habían conocido se enfrentaban a problemas que no podían resolver solos. Pronto, la llamada volvería a sonar, transmitida a las colonias humanas que luchaban en mundos alienígenas. Y los humanos responderían como siempre, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque así lo eligieron.